Me despertó el sonido del teléfono, agudo y fuerte en la oscuridad. Era poco antes del amanecer, esa hora en la que nunca pasa nada bueno. Caroline, mi esposa, se movió a mi lado, murmurando algo antes de cogerlo. Su voz pasó de soñolienta a rígida en segundos. ¿Qué? ¿Cuándo? Dijo, incorporándose rápidamente. Me froté los ojos y encendí la lámpara, viendo cómo su rostro se tensaba. Su padre, Victor Ellison, había muerto. Sufrió un infarto. Sin previo aviso. No fue una despedida lenta. Simplemente se fue. El hombre que construyó Ellison Dynamics, un imperio tecnológico multimillonario, ya no estaba, y ya podía sentir cómo el suelo se tambaleaba bajo nuestros pies. Caroline colgó, mirando la pared como si pudiera ver a través de ella. Se ha ido, susurró, más para sí misma que para mí. No supe qué decir. Víctor no era solo su padre. Era mi jefe, mi mentor, quien me dio una oportunidad cuando me uní a la familia. Yo había sido el jefe de estrategia durante años, convirtiendo sus ideas descabelladas en planes que funcionaban. Ahora, con el muerto, todo se sentía incierto. Me levanté de la cama y preparé café mientras ella se ponía a hacer llamadas, asuntos del funeral, abogados, la junta directiva. Era la única hija de Víctor, así que lo comprendí enseguida. Ella tomaría el control. La empresa ahora era suya. Debería haberme alegrado por ella, incluso orgulloso. Siempre le había dicho que podía lograr grandes cosas, incluso cuando dudaba de sí misma. Pero tenía un nudo en el estómago que no podía quitarme. Llevábamos 10 años casados, y había pasado la mayor parte de ellos demostrando que no era solo el marido en el trabajo. Me había ganado mi puesto, trasnochando y todo. Cuando le di una taza, apenas me miró, dando órdenes por teléfono. Prepara el avión. Llegaré al mediodía. Me quedé allí, sintiéndome como una sombra en mi propia casa. El día se hizo eterno. Reuniones con ejecutivos, lágrimas de su madre, un comunicado de prensa que ayudé a redactar. Me mantuve ocupado, interpretando al hombre comprensivo que todos esperaban. Pero esa noche, despierto, no podía dejar de pensar, ¿qué me va a pasar ahora? Víctor fue quien me mantuvo en el juego. Sin él, ¿me necesitaría Caroline? El funeral fue un borrón, trajes negros, flores, discursos sobre el genio de Víctor. Estaba junto a Caroline, rodeándola con el brazo, pero la sentía a kilómetros de distancia. Me estrecharon la mano, me dijeron cuánto lo sentían, pero capté algunas miradas, como si me estuvieran evaluando, preguntándose cuál sería mi papel ahora que el rey había muerto. No tenía respuesta. Para cuando llegamos a casa, ya estaba hablando de la empresa, con la voz aguda y algo nuevo. Mañana es un gran día, dijo, mientras bebía vino. Me reuniré con la junta directiva. Es oficial. Soy presidente. Asentí, forzando una sonrisa. Lo tienes todo bajo control, dije con sinceridad. Pero su mirada se posó en mí, fría y fugaz, como si me viera por primera vez. Sí, dijo ella. Lo hago. Fue entonces cuando lo sentí, una grieta entre nosotros, pequeña pero real. No sabía entonces qué tan amplio se volvería ni qué tan rápido. Lo único que sabía era que la llamada de esa mañana no solo fue el fin de Víctor. Fue el comienzo de algo más, algo para lo que no estaba preparado. Me acosté inquieta, mirando al techo, preguntándome qué demonios pasaría después. A la mañana siguiente, me desperté con la cama vacía. Caroline ya se había ido, probablemente a medio camino de la oficina cuando salí de debajo de las sábanas. La casa se sentía demasiado silenciosa sin ella, solo el zumbido de la cafetera que encendí para hacerme compañía. Las noticias de ayer aún pesaban en mi mente, Víctor muerto, Caroline ocupando su lugar. Debería haber estado a su lado, pero no me había pedido que viniera. Pensé que necesitaba espacio, o tal vez solo quería enfrentarse a la junta sola. Sea como fuere, fui en coche a Ellison Dynamics, la ruta familiar se me hacía extraña, como si me adentrara en un mundo ajeno. Había pasado años construyendo mi lugar allí, como jefe de estrategia, el hombre de confianza de Víctor para convertir el caos en ganancias. Pero sin él, ya no estaba segura de dónde estaba. Al llegar a la oficina, el vestíbulo rebosaba de susurros.
La gente me saludaba con la cabeza, pero sus ojos se desviaban rápidamente. Capté fragmentos, el nombre de Caroline, palabras como transición y nueva era. Subí en ascensor al último piso con un nudo en el estómago. Mi oficina era la misma de siempre, un escritorio grande, vistas de la ciudad y montones de informes en los que había estado trabajando. Pero me sentí raro, como si estuviera invadiendo mi espacio. Me senté de todos modos, revisando mis correos electrónicos, intentando actuar con normalidad. Fue entonces cuando Brenda, mi asistente, asomó la cabeza. Está en la sala de juntas, dijo con voz tensa. Lleva ahí desde las 8. Asentí, forzando una sonrisa. Supongo que está empezando a trabajar desde el primer momento. Brenda no me devolvió la sonrisa. Simplemente se escabulló, dejándome solo con mi café y una creciente inquietud. Decidí registrarme. Las puertas de la sala de juntas eran de cristal, así que pude verla antes de entrar. Caroline presidía la mesa, con un traje elegante y palabras aún más agudas. La vieja guardia estaba allí, Harvey Lee de Desarrollo Global, Rosa Medina de Ética y una docena más que me conocían desde que empecé. La escuchaban, asintiendo como si hubiera nacido para esto. Abrí la puerta de un empujón y ni siquiera se detuvo. Seguimos adelante con las proyecciones del cuarto trimestre, decía, pero quiero una perspectiva nueva sobre todo. Me senté en un asiento cerca del fondo y Harvey me miró fijamente. Me saludó con la cabeza, pero Caroline no me miró. Estaba en su salsa, dominando la sala como Víctor. Sentí un atisbo de orgullo. Era buena en esto, mejor de lo que esperaba. Pero había algo más, una distancia que no podía precisar. La reunión se alargó. Números, plazos, una charla motivadora sobre honrar el legado de papá. Intervine una vez, sugiriendo que aceleráramos un proyecto que Víctor y yo habíamos ideado el año pasado. Me interrumpió a media frase. Ya hablaremos de eso más tarde, dijo con tono cortante. La habitación quedó en silencio y sentí un calor que me subía por la nuca. Había estado en esa silla cientos de veces, intercambiando ideas con Víctor mientras ella estaba haciendo divagaciones de relaciones públicas. Ahora me estaba negando como si fuera una becaria. Me lo tragué y mantuve la cara neutral. Al terminar, me quedé atrás mientras los demás salían. Buen comienzo, dije, acercándome a ella. Estaba hojeando papeles, sin apenas mirarme. Gracias, dijo rotundamente. Un día ajetreado por delante. Esperaba más, una invitación a planificar una estrategia, un guiño a lo que habíamos construido juntos. No llegó nada. ¿Me necesitas para algo?, pregunté. Finalmente levantó la vista, con la mirada fría. Ahora no. Salí de la sala de juntas con la sensación de haberme dado una patada. De vuelta en mi oficina, miré por la ventana, repasándolo todo. Siempre había sido testaruda, pero esto era diferente, calculador, casi frío. Me dije que era pena, o estrés, o simplemente que intentaba demostrar su valía. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Ya había visto esa mirada antes, cuando peleábamos por tonterías como que nos íbamos de vacaciones. Era la mirada que ponía cuando ya había tomado una decisión, y yo no formaba parte de ella. Pasé la tarde metida en el trabajo, llamando a clientes, ajustando planes. Me mantuvo las manos ocupadas, pero tenía la cabeza en otra parte. Al anochecer, volví a casa, pensando que lo hablaríamos cenando, como siempre. Volvió tarde, con el repiqueteo de sus tacones al dejar el bolso en la encimera. Había cocinado algo sencillo, solo pasta y una botella de tinto. ¿Qué tal?, pregunté, sirviéndole la copa. La cogió y se sentó frente a mí. Bien. Oficialmente ya. Soy presidente. Los papeles están firmados. Su voz era firme, pero con un tono cortante, como si me estuviera retando a decir algo. Eso es importante, dije, levantando mi copa. Para ti. Chocó la suya contra la mía, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Cuidarás de ti, dijo, de la nada. Me quedé paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué significa eso?, pregunté, en tono ligero. Ella se encogió de hombros, bebiendo un sorbo de vino. Justo lo que dije.
No te preocupes. Parecía una promesa, pero lo sentí como una amenaza. Después de eso, comimos en silencio, con el aire denso entre nosotros. Limpié mientras ella revisaba su teléfono, ya de vuelta en su nuevo mundo. Mientras la observaba, no podía quitarme la sensación de que no me gustaba que me cuidaran. Esa noche, volví a quedarme despierto, mirando al techo. Ella había subido al trono hoy, y yo empezaba a preguntarme si habría espacio para mí a su lado, o si solo había sido un escalón todo el tiempo. Me desperté temprano, de ese temprano en que el cielo todavía está gris y la casa cruje como si contuviera la respiración. Caroline ya se había ido otra vez, su lado de la cama estaba frío. No me importó. Necesitaba el silencio para pensar. La cena de ayer no dejaba de darme vueltas en la cabeza, sus palabras dando vueltas como una canción mala. Te cuidaremos. Sonaba bien por fuera, pero la forma en que lo dijo, tan petulante y distante, se me quedó grabada. Me duché, me vestí y cogí las llaves. Lo que fuera que pasara, lo resolvería en la oficina. Ahí era donde siempre resolvía las cosas, sentado en mi escritorio, organizando los problemas como si fueran rompecabezas. Hoy, sin embargo, se sintió diferente. El autocine estaba lento, el tráfico congestionaba la autopista, lo que me daba demasiado tiempo para quedarme quieto. Para cuando entré al estacionamiento de Ellison Dynamics, tenía el estómago apretado, como si me estuviera metiendo en una pelea de la que aún no sabía nada. El vestíbulo era el mismo de siempre, paredes de cristal, plantas artificiales, la recepcionista que nunca sonreía. Le hice un gesto con la cabeza y subí en el ascensor. La gente se arremolinaba, más silenciosa que de costumbre, como si esperaran algo. Le quité importancia y me dirigí a mi oficina. Brenda estaba allí, de pie junto a mi puerta, jugueteando con un bolígrafo. Buenos días, dije, intentando sonar normal. No me miró a los ojos, solo murmuró algo y salió corriendo. Ahí lo supe. Algo andaba mal. Abrí la puerta de un empujón y allí estaba, justo en el centro de mi escritorio. Un sobre blanco con mi nombre grabado con tinta negra y nítida. Sin sello ni remitente, solo James Carter, y una letra que no reconocí. Dejé caer mi bolso, cerré la puerta y lo recogí. Mis dedos se sentían torpes al abrirlo, como si estuviera caminando por el barro. La carta era breve, concisa, oficial. Estimado señor Carter, comenzó. Le informamos que, con efecto inmediato, se ha aceptado su renuncia al cargo de jefe de estrategia en Ellison Dynamics. Le agradecemos su servicio y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Al final, una firma, Caroline Ellison, presidenta. La leí 2 veces, luego 3, esperando a que le encontrara sentido. ¿Renuncia? No había renunciado. Llevaba 8 años en ese trabajo y había creado la mitad de las malditas estrategias que nos mantenían a flote. Me temblaba la mano al dejarla, y el papel crujía. Miré mi oficina, mis libros, mi taza de café, la foto enmarcada de Víctor y yo dándonos la mano en una gala. Este era mi espacio. No podía quitármelo sin más. Tomé la carta y corrí por el pasillo, directo a su oficina. La gente se apartó como si yo fuera un camión que pasaba a toda velocidad. Pero no me importó. Necesitaba respuestas. Su puerta estaba entreabierta. No llamé, simplemente la empujé de par en par y entré. Ella estaba allí, recostada en la vieja silla de Víctor, con su escritorio lleno de archivos. Ni siquiera se inmutó cuando entré, simplemente me miró con una sonrisita tranquila y petulante que me hizo hervir la sangre. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sosteniendo la carta. Ladeó la cabeza, como si me estuviera evaluando. Lo que dice, respondió ella, fría como el hielo. Estás fuera. Me acerqué y tiré el periódico sobre su escritorio. No renuncié, Caroline. No puedes despedirme así como así. Estamos casados. Construimos esto juntos. Se rió, breve y agudamente, inclinándose hacia adelante. ¿Lo construimos juntos? Por favor, James. Eras el proyecto favorito de papá. Ahora estoy al mando y no necesito que me arrastres. La miré con el pecho apretado. ¿La estaba hundiendo? Me quedé hasta tarde cuando ella se fue temprano a casa,
arreglé desastres que ni siquiera vio. No puedes hacer esto, dije, más bajo ahora, intentando mantener la voz firme. La Junta no te dejará. Ella se encogió de hombros, y su sonrisa se hizo más grande. Ya lo hicieron. Está hecho. Quería gritar, voltear el escritorio, hacerle sentir lo mal que estaba. Pero su mirada, fría y dura, como si lo hubiera planeado, me detuvo. Pensó que había ganado, que me derrumbaría y me iría. Respiré hondo, lento y profundo, y algo hizo clic. No necesitaba luchar contra ella allí, no así. Me enderecé, la miré fijamente a los ojos y sonreí. Perfecto, dije. Su rostro se contrajo, solo por un segundo, confundido, quizá asustado. ¿Qué se supone que significa eso?, exclamó. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí, dejando la carta arrugada sobre su escritorio. De vuelta en mi oficina, no me senté. Empecé a empacar despacio, con cuidado. Mis libros, mis bolígrafos, esa foto con Víctor. La gente se asomaba, susurrando, pero los ignoré. Brenda pasó, rondando como si quisiera decir algo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, mentí, metiendo una libreta en mi bolso. Solo estaba limpiando. Ella asintió, sin presionar. Sentí que Caroline me observaba desde el pasillo, me había seguido, probablemente esperando que suplicara o me rindiera. No le di la satisfacción. Nos vemos, le dije a Brenda, colgándome el bolso al hombro. Mientras me dirigía al ascensor, la voz de Caroline me interrumpió. Nunca fuiste más que el proyecto benéfico de mi papá, susurró, tan alto que todos la oyeron. Me detuve, me giré y la miré. Sonreía, admirando al público. Podría haberle dicho la verdad en ese momento, que Víctor confiaba más en mí que en ella, que había sido su verdadera mano derecha. Pero no lo hice. Seguí caminando. En el coche, apreté el volante con fuerza, con los nudillos blancos. ¿Un proyecto benéfico? No tenía ni idea. Víctor y yo habíamos estado muy unidos, charlas nocturnas, planes que ella nunca había mencionado. Había visto su ambición, sus puntos débiles. Y se había asegurado de que yo tuviera una carta que jugar si alguna vez hacía algo así. Aún no sabía qué era, no exactamente, pero sabía que iba a suceder. Al salir del garaje, mi teléfono se rompió. Un mensaje de Ellis Monroe, el abogado de Víctor. Llámame cuando estés libre, decía. Sonreí con suficiencia. Pensó que me dejaría fuera, pero esto no había terminado. Ni de lejos. Subí el volumen de la radio y conduje a casa, con la carta aún ardiendo en mi mente. Pero ahora, la sentía como combustible. Salí de Ellis and Dynamics con mi mochila al hombro, su peso no era nada comparado con el fuego que sentía en el pecho. Las palabras de Caroline resonaban en mi cabeza. ¿Un proyecto benéfico? Me había llamado, soltándolo como si fuera una vagabunda que su padre recogió en la calle. El aparcamiento olía a aceite y cemento, y mis pasos rebotaban en las paredes mientras me dirigía a mi coche. La gente me miraba al pasar, sus susurros se esparcían tras de mí, pero yo mantenía la vista al frente. ¿Quería un espectáculo? Bien. Que creyera que había ganado. Me senté en el asiento del conductor, tiré mi bolso atrás y me quedé allí sentado un minuto, mirando el tablero. Todavía me temblaban las manos por la confrontación, su sonrisa, su voz, la forma en que había retorcido el cuchillo delante de todos. Podría haberme defendido en ese momento, haberle echado todo mi conocimiento en cara. Pero no lo hice. Esa perfección que le había lanzado no era una rendición, era una promesa. Ya lo vería. Arranqué el motor y arranqué, la ciudad se desdibujaba mientras conducía. Mi oficina se había ido, mi trabajo se había ido, y mi esposa, caray, ni siquiera estaba seguro de qué significaba para mí ahora. Habíamos sido un equipo, o eso creía. Había pasado años cubriéndola, suavizando sus llamadas impulsivas, cubriendo los huecos cuando no quería ensuciarse las manos. ¿Y así fue como me lo pagó? ¿Echándome en cuanto tuvo potencia? Apreté el volante con más fuerza, zigzagueando entre el tráfico. Pensó que le suplicaría, que me arrastraría de vuelta, que tal vez la demandaría por pura diversión.
Ella no me conocía de nada. No era alguien a quien pudiera dejar de lado. Víctor no me había contratado solo porque me casé con su hija, sino que había visto algo en mí y me había confiado cosas que ella jamás entendería. ¿Y esa confianza? Estaba a punto de morderla. A medio camino de casa, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué en un semáforo en rojo, el mensaje de Ellis Monroe aún brillaba en la pantalla. Llámame cuando tengas tiempo. Volví a sonreír con sorna, la primera chispa de esperanza desde que esa maldita carta llegó a mi escritorio. Ellis era el abogado de Víctor, de la vieja escuela y leal como un demonio. Si me contactaba ahora, no era para charlar un rato. Lo conocía casi tanto como a Víctor, cenas tranquilas, sesiones de estrategia nocturnas cuando Caroline estaba haciendo quién sabe qué. También había estado en el funeral, estrechándome la mano con esa mirada, como si supiera más de lo que decía. No lo llamé todavía, necesitaba aclararme las ideas primero. Entré en una gasolinera. Tomé un café en la tienda de adentro. El dependiente apenas me miró, y me alegré. Allí de pie, bebiendo café quemado, recordé a Víctor. Había sido un hombre duro, brusco, exigente, de esos que te reprendían un minuto y al siguiente te servían una copa. Pero le caía bien. No solo como marido de su hija, sino como socio. Nos sentábamos en su estudio, él con su whisky, yo con una cerveza, discutiendo planes para la empresa. «¿Tienes la cabeza fría, James?», decía. «Caroline tiene fuego, pero tú tienes las riendas». Me reiría, le diría que con el tiempo lo conseguiría. Él solo gruñía, como si no estuviera tan seguro. La última vez que hablamos, quizá 2 semanas antes de su muerte, había estado diferente. Más tranquilo. «Si me pasa algo», me dijo, «mantente al tanto. Prométemelo». Asentí, pensando que era solo la preocupación de un viejo. Ahora, con Caroline haciendo esta maniobra, me preguntaba qué habría querido decir realmente. ¿Lo habría visto venir? ¿Lo habría planeado? Volví al coche, con el café calentándome las manos. El camino a casa fue más tranquilo, mis pensamientos se fueron aclarando. Caroline pensó que me había tomado por sorpresa, pero no lo sabía todo. Víctor y yo habíamos estado trabajando en algo, una contingencia, como él la había llamado. Nunca lo explicó, solo dio pistas sobre medidas de seguridad y equilibrio. Pensé que sería algún ajuste legal al plan de sucesión, algo para mantener a la Junta a raya. Pero ahora, con Ellis escribiéndome, empecé a atar cabos. Fuera lo que fuese, era lo suficientemente grave como para que Caroline me siguiera por ese pasillo, escupiendo veneno para borrar su rastro. Quería que me fuera rápido, demasiado rápido. Eso significaba que tenía miedo de algo. Miedo de mí. Entré en la entrada de nuestra casa, y la casa se veía oscura y vacía. No llegaría en horas, probablemente regodeándose en la oficina. Me parecía bien. Necesitaba espacio para pensar, para decidir mi siguiente paso. Una vez dentro, dejé mi bolso junto a la puerta y me hundí en el sofá. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Ellis. Ya le entregaron el correo. Espera. Mi corazón se aceleró. ¿Correo electrónico? ¿Qué correo electrónico? Lo llamé, sin dudarlo esta vez. Contestó al segundo timbre. James, dijo en voz baja y firme. ¿Ya viste la carta? ¿Entiendo? Me inclino hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Sí. ¿Me despidió, o dice que renuncié? ¿Qué pasa, Ellis? Soltó una risita seca y breve. Víctor sabía que podría hacer algo así. Preparamos una pequeña sorpresa. Revisa tu bandeja de entrada, te envié una copia. Tomé mi laptop y me esforcé por iniciar sesión. Ahí estaba, con fecha de hace 10 minutos, un mensaje de Ellis a Caroline, con el asunto, activación del codicilo de Ellis y Trust. Lo ojeé. Jerga legal, fechas, la firma de Víctor. Y lo mejor de todo, yo era el CEO ejecutor del fideicomiso, con igual poder de decisión sobre los activos de la empresa. Caroline no podía mover un céntimo sin mí. Me recosté en mi asiento, con una sonrisa que se extendía lentamente por mi rostro. «Estás bromeando», dije al teléfono. Ellis no se rió.
Órdenes de Víctor. Él te quería en el juego si ella se volvía demasiado grande. Ella lo está leyendo ahora, probablemente arrancándose los pelos. Me lo imagino, su rostro pálido, esa sonrisa burlona que se borra por completo. ¿Qué hago?, pregunté. Quédate quieta, dijo. Ella vendrá a ti. Y cuando lo hace, tienes la sartén por el mango. Colgué, mirando la pantalla. Caroline pensó que me había dejado ir, pero Víctor me había vuelto a atar con más fuerza que nunca. Ella se había metido de lleno en el asunto, y yo ni siquiera había apretado el gatillo. Me serví un trago, bourbon solo, y lo levanté hacia la habitación vacía. Por ti, Víctor, dije. Me senté en el sofá con la laptop abierta, el bourbon aún caliente en la mano, mirando el correo electrónico de Ellis. Las palabras brillaban en la pantalla: coejecutor de Ellis y Trust, control equitativo, la firma de Víctor estampada al pie como un fantasma que emerge de la tumba. Me daba vueltas la cabeza, no por la bebida, sino por el peso de todo aquello. Caroline me había despedido, o creía haberlo hecho, hacía apenas unas horas, sonriendo con sorna como si por fin se hubiera librado de mí. Y ahora esto. No solo había vuelto al ruedo. Tenía la mitad de la baraja en la mano. Tomé un sorbo lento, dejando que el ardor me calmara. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo se oía el zumbido del refrigerador en la cocina. No estaría en casa por un rato, probablemente todavía en la oficina, disfrutando de su gran triunfo. Pero ya no era un triunfo. No después de recibir este correo en su bandeja de entrada. Releí el mensaje, analizándolo detalladamente. Según el codicilo sellado con fecha del 15 de enero de 2024, James Carter queda designado CEO ejecutor de Ellis y Trust, con plena autoridad sobre todos los activos y operaciones de Ellis y Dynamics, que ejercerá en conjunto con Caroline Ellison. Plena autoridad. A la par. Eso significaba que no podía firmar un contrato, mover un solo dólar ni despedir a nadie, ni siquiera a mí, sin mi permiso. Víctor nos había encerrado juntos, le gustara o no. Me recosté, con una risa burbujeante, áspera y grave. Él la conocía mejor que yo, había visto esa veta de poder que se escondía tras sus sonrisas. Y había confiado en mí para equilibrarla. Yo, el tipo al que había llamado obra de caridad. Dejé el vaso y me pasé la mano por el pelo, intentando asimilarlo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Por qué no me lo había dicho directamente? Mi teléfono vibró en la mesita de centro, Ellis otra vez. Lo abrió. El mensaje decía: si es hora de reflexionar. Me la imaginaba ahora, sentada en esa gran oficina, con los dedos congelados sobre el teclado mientras las palabras se asimilaban. Esa sonrisa burlona desaparecería, reemplazada por algo más: pánico, tal vez, o rabia. No la llamé. No hacía falta. Ella vendría a mí cuando estuviera lista, y yo estaría esperando. Me levanté y caminé de un lado a otro por la sala, la madera crujía bajo mis pies. La adrenalina me subía, mezclándose con el bourbon, y me inquietaba. Había estado conduciendo a casa hacía una hora, pensando que estaba acabado, sin trabajo, sin matrimonio, tal vez. Ahora estaba de vuelta al volante, y ella ni siquiera sabía lo grave que era esto. Me detuve junto a la ventana, mirando la calle oscura. El plan había sido de Víctor, pero el momento. Fue pura suerte, o destino, si crees en esas cosas. Recordé esas conversaciones con él, de las que Caroline nunca se enteró. Noches en su estudio, con mapas y gráficos desplegados, señalando números mientras yo tomaba notas. Tiene chispa, decía, pero es impulsiva. Necesita a alguien que la mantenga a raya. Asentía, pensando que se refería a mí como su esposo, no como su perro guardián. Pero esa última reunión, la de 2 semanas antes de que su corazón fallara, ahora me pesaba más. Me sirvió una copa doble, me miró a los ojos y dijo: tú eres el que siempre está firme, James. No dejes que lo arruine. Había prometido que no lo haría, pensando que solo era su dramatismo. Resultó que había dicho cada palabra en serio, y lo había respaldado con tinta y un abogado. Negué con la cabeza, con una sonrisa en los labios. El viejo seguía al mando, incluso desde abajo. Mi teléfono permaneció en silencio, pero sabía que no por mucho tiempo. Fui a la cocina,
Cogí un sándwich, no había comido desde la mañana, y el día me había dejado exhausto. Mientras masticaba, volví a sacar el codicilo, profundizando en los detalles. No se trataba solo de control, sino que me nombraba guardián del legado, una tontería poética que significaba que podía desafiarla si se descarrilaba. Víctor lo había pensado todo, las votaciones de la Junta, la división de activos, incluso una cláusula de consentimiento mutuo para movimientos importantes. No podía dejarme fuera, no legalmente. Terminé el sándwich, me limpié las manos y miré el reloj. Casi las 9. Terminaría pronto, a menos que estuviera demasiado nerviosa para salir de la oficina. Esperaba que estuviera nerviosa. Se lo merecía después de esa artimaña con la carta. Iba por la mitad de otro Bourbon cuando los faros del coche iluminaron la entrada. Se me aceleró el pulso, pero me quedé quieta, apoyada en la encimera. La puerta se abrió y allí estaba, Caroline, todavía con su traje de trabajo, pálida como un tomate. Soltó el bolso y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Recibiste el correo?», dije con naturalidad, como si estuviéramos hablando del tiempo. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. «¿Qué demonios es esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿CEO ejecutor? ¿Guardián del legado? ¿Por qué no lo sabía?». Me encogí de hombros y tomé un sorbo. Supongo que Víctor no confiaba en que te portaras bien. Entrecerró los ojos, pero ahora había miedo detrás de él, no solo ira. Confió en mí para dirigir esta empresa, espetó. No en ti. Dejé el vaso y me acerqué. Entonces, ¿por qué me dio la mitad de las llaves? No respondió, se quedó allí, respirando con dificultad. Podía ver cómo giraban los engranajes, intentando averiguar cómo sacarle el máximo provecho, cómo volver a la cima. Esto no cambia nada, dijo finalmente, pero sonó débil, como si se estuviera convenciendo a sí misma. Lo cambia todo. Le respondí. Ya no puedes moverte sin mí. Se acabaron los viajes de poder en solitario. Me fulminó con la mirada, apretando los puños. ¿Crees que puedes volver a entrar sin más? Después de que yo. Se detuvo, pero entendí a qué se refería. Después de que me despidiera. Sonreí, lenta y deliberadamente, igual que en su oficina. Nunca me fui, dije. Víctor se encargó de eso. Se dio la vuelta y subió las escaleras furiosa, dando un portazo. No la seguí. La dejé en paz, como dijo Ellis. Volví al sofá, abrí mi portátil y me quedé mirando el correo. Este era mi salvavidas ahora, la prueba de que no estaba fuera, la prueba de que importaba. El Bourbon me pegaba más fuerte, pero me mantuve alerta, pensando en lo que vendría después. Ella lucharía contra esto, la conocía demasiado bien para pensar lo contrario. Pero yo tenía el control y no iba a soltarlo. Mi teléfono vibró una vez más, Ellis. Convocará una reunión mañana. Prepárate. Respondí, lo haré. Luego me recosté, cerré los ojos y dejé que el silencio se apoderara de mí. El partido no había terminado. Apenas empezaba. No dormí mucho esa noche. El sofá no era cómodo, pero no iba a meterme en la cama con Caroline después de ese enfrentamiento. Su portazo aún resonaba en mis oídos, y el Bourbon me había dejado nervioso en lugar de tranquilo. No dejaba de imaginar su rostro, pálido, conmocionado, con la presunción desaparecida como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Ese correo de Ellis la había impactado profundamente, y no pude evitar sentir una satisfacción sombría. Ella creía que podría borrarme de un plumazo, pero Víctor tenía otros planes. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, con el portátil aún abierto sobre la mesa de centro, su brillo atravesando las sombras. Mi teléfono estaba a su lado, en silencio desde el último mensaje de Ellis. Prepárate, había dicho. Yo estaba más preparado de lo que ella creía. La mañana llegó despacio, una luz grisácea se filtraba por las persianas. Me levanté, rígido y aturdido, y preparé café. La casa estaba en silencio, aún no había rastro de Caroline. Supuse que estaba arriba, planeando su siguiente movimiento. No era de las que se dejaban llevar por la corriente, ni siquiera con el fantasma de Víctor moviendo los hilos. Di un sorbo a mi café, solo y amargo, y revisé mi teléfono.
Nada nuevo de Ellis, pero no necesitaba que me dijera lo que se avecinaba. Convocaría una reunión, intentaría animar a la junta directiva y convertiría esto en algo que pudiera controlar. Yo estaría allí, aunque tranquilo, firme, con ese codicilo en el bolsillo trasero. Me duché y me puse un traje, el oscuro que usaba para los días importantes. Hoy se sentía importante, como si el aire estuviera cargado de él. Cuando oí sus pasos en la escalera, ya estaba en la barra, sirviéndome una segunda taza. Entró, elegante, con blazer negro, tacones y el pelo recogido. Ni rastro de la sorpresa de la noche anterior, solo una mirada dura. «Buenos días», dije, deslizándole el café. No lo cogió, solo me miró fijamente, con la mandíbula apretada. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Me recosté, cruzándome de brazos. Pensé que lo hicimos anoche. Sus labios se apretaron en una fina línea. Esto de la CEO ejecutora. ¿Por qué no me lo dijiste? Arqueé una ceja. Ni yo mismo lo sabía, hasta ayer. Víctor lo mantuvo en secreto. Ella se acercó, agarrando el mostrador con las manos. Te nombró guardián del legado. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? La miré a los ojos y la mantuve firme. Supongo que confió en quien nunca quiso la corona. Ella se estremeció, solo un instante, pero lo vi. Entonces sonó su teléfono, rompiendo la tensión. Lo agarró de un tirón y se dio la vuelta. Sí, allí estaré, espetó, y colgó. Reunión de la junta en 1 hora, dijo sin mirarme. ¿Vienes? Asentí. No me lo perdería. El viaje a la oficina era aparte, ella tomó su coche. Tomé la mía. El silencio me vino bien. Necesitaba pensar. Ellis había dicho que había abierto el correo electrónico, pero no sabía cuánto lo había procesado. ¿Había entendido que podía vetar todos sus movimientos? ¿O seguía contando con que la junta directiva la apoyaría? Entré al garaje y aparqué a pocos metros de su elegante BMW. Ya había salido, dirigiéndose al ascensor sin mirar atrás. La seguí, manteniendo la distancia. El vestíbulo estaba de nuevo a rebosar, la gente susurraba y nos mirábamos fijamente. Alcancé a Brenda cerca de la cafetera y le hice un gesto rápido con la cabeza. Parecía nerviosa, como si supiera que se avecinaba una tormenta. Subí las escaleras en lugar del ascensor, necesitando un minuto extra para despejarme. Para cuando llegué a la sala de juntas, podía oír el caos a través de las puertas de cristal. Dentro, todo era un caos, voces superpuestas, papeles crujiendo, Caroline a la cabecera de la mesa intentando parecer la que mandaba. Harvey Lee estaba allí, frunciendo el ceño mirando su teléfono. Rosa Medina hojeaba una carpeta con el rostro tenso. El resto de la junta, 10 ejecutivos que me conocían desde hacía años, se removían en sus asientos, inquietos. Entré, con la mayor calma posible, y me senté al fondo. Caroline me miró y luego apartó la mirada. Empecemos, dijo con voz aguda. Ya vieron el correo del señor Monroe. Quiero abordarlo. Se lanzó a hablar rápido sobre la continuidad, su visión, cómo se estaban malinterpretando los deseos de Víctor. Escuché, dejándola cavar su hoyo. Entonces vibró mi teléfono, el número de Caroline. Respondí en voz baja. ¿Qué? Su voz era un siseo. ¿Por qué te nombró CEO ejecutor? ¿Por qué lo del legado? Dímelo ahora. Lo mantuve simple, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Supongo que confiaba en mí más de lo que pensabas. Todos voltearon a verme. Su rostro palideció. Colgó, mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa. Esto no cambia mi rol, dijo a la sala. Sigo siendo presidente. Harvey se aclaró la garganta. Cambia mucho, Caroline. James ahora tiene la misma voz. ¿Cuál es el plan? Titubeó, solo por un segundo. Trabajaremos juntos, dijo, con un sonido doloroso. Rosa intervino. El codicilo está limpio. Ustedes dos firman todo. ¿Cómo va a resultar eso? Me incliné hacia adelante, manteniendo un tono sereno. Sencillo. Ella dirige, yo termino.
Víctor quería equilibrio, no un acto en solitario. La sala quedó en silencio. Las manos de Caroline se apretaron sobre la mesa, con los nudillos pálidos. Esto es ridículo, murmuró. Ni siquiera es. Se detuvo, pero supe a qué se refería. Ni siquiera es familia. Ni siquiera estaba calificado. No mordí el anzuelo. Simplemente me quedé sentado y dejé que el silencio se extendiera. La reunión se atascó, con preguntas sobre logística, plazos, quién se encargaría de qué. Caroline mantuvo la calma, la mayor parte del tiempo, pero yo veía las grietas. Cada vez que alguien mencionaba el fideicomiso, sus ojos se clavaban en mí, como si esperara mi ataque. No lo hice. Todavía no. Cuando terminó, se quedó en la mesa, mirando sus notas. Me levanté, les hice un gesto a Harvey y a Rosa y salí. Ella me llamó, James. Me giré. Su rostro seguía pálido, pero su voz era firme. Esto no ha terminado. Sonreí, pequeña y fríamente. Nunca dije que lo fuera. Luego me alejé, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Ya no era una reina. Solo una compañera, le gustara o no, y yo ya no guardaba silencio. Víctor se había asegurado de ello. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto. El murmullo de voces se desvaneció tras mí al cerrarse las puertas de cristal. Las últimas palabras de Caroline, esto no ha terminado, quedaron flotando en el aire, pero no me hicieron temblar. Podía amenazarme todo lo que quisiera. El codicilo era inamovible, y yo no iba a ceder. El pasillo se extendía, silencioso salvo por el repiqueteo de mis zapatos sobre las baldosas. Pasé junto al escritorio de Brenda. Me dedicó una sonrisa rápida y nerviosa, como si no supiera qué lado elegir. Asentí y seguí adelante. Mi oficina ya no estaba, pero ya no la necesitaba. Víctor me había dado algo más grande que un escritorio. Una participación en la empresa que ayudé a fundar. Me dirigí a la sala de descanso, cogí un vaso de agua del frigorífico y me quedé junto a la ventana, contemplando la ciudad. La reunión de la junta directiva había sido un desastre, pero era solo el principio. La cosa estaba a punto de subir de tono. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Harvey Lee. ¿Estás bien?, me preguntó cuando contesté. Su voz era áspera, sin rodeos, como siempre. Sí. Dije, tomando un sorbo. ¿Tú? Gruñó. Menuda sorpresa, ese correo. Está enojada. Sonreí. Ya se le pasará. Harvey no se rió. La junta directiva está inquieta, James. Los inversores ya están llamando, y ella intentó despedirte. Quieren respuestas. Me apoyé en el cristal, el frío se filtraba por mi chaqueta. ¿Qué pregunté? No tengo nada que ocultar. Hizo una pausa y luego dijo, bien. Nos vemos esta noche. Yo, Rosa y algunos más. Sin compromiso. ¿Te apuntas? No lo dudé. Sí. ¿Dónde? Me dio una dirección. Un bar en el centro, un sitio tranquilo que le gustaba a Víctor. 7, dijo, y colgó. Guardé el teléfono, sintiendo cómo se movía. La junta directiva podría haberse alterado, pero ¿Harvey y Rosa? Eran de la vieja guardia. Preferían la estabilidad al drama. El día se alargó. No me fui a casa, no quería ver a Caroline todavía. En cambio, me senté en un rincón de la cafetería, con el portátil abierto, rebuscando entre correos y archivos antiguos. La noticia se extendió rápidamente. Al mediodía, mi bandeja de entrada estaba inundada. Periodistas preguntando sobre la reestructuración del liderazgo. Analistas buscando grietas en Edison Dynamics. Mis respuestas fueron breves y profesionales. La empresa está en buenas manos. La visión de Víctor sigue vigente. Deja que Caroline se encargue del resto. Quería ser el centro de atención. Podía tenerlo. Alrededor de las 3, mi teléfono volvió a sonar, una alerta de noticias. El esposo de Aust, presidente de Edison Dynamics, enfrenta un conflicto de confianza. ¿Lo ojeé?
Principalmente especulaciones, pero tenían lo básico. Su despido, el codicilo, la tensión en la sala de juntas. Negué con la cabeza y cerré la cuenta. Los medios podían manipularlo como quisieran. Los hechos eran los hechos, y yo los tenía de mi lado. A las 6, ya iba camino al bar. La ciudad estaba llena de vida. Coches tocando la bocina, luces parpadeando al caer la noche. El lugar me pareció sencillo, discreto, con paredes de ladrillo y un letrero de neón medio quemado. Harvey ya estaba allí, tomando una cerveza en una mesa del fondo. Rosa estaba sentada a su lado, con las gafas sobre la nariz y una pila de papeles delante. Otros dos, Tom, de finanzas, y Priya, de legal, asintieron al verme acercarme. Me alegra que hayas venido, dijo Harvey, deslizándome una botella. La tomé y me senté. ¿Cómo se dice? Rosa se subió las gafas con voz nítida. Los inversores están asustados. Preguntan por qué Caroline despidió al codeudor. Ella esquiva las llamadas, pero se filtra información, alguien alertó a la prensa sobre la cláusula de transición. Me recosté, bebiendo un sorbo de cerveza. Ella pensó que podría enterrarlo. ¿Enterrarme? Harvey resopló. No había entendido bien la situación. Los aliados de Víctor no se creen su actuación de lobo solitario. Lo hablamos con calma, sin pretensiones. No estaban allí buscando venganza, querían que la empresa se mantuviera. Tom presentó las cifras, las acciones estaban inestables, pero aún no se desplomaban. Priya advirtió sobre los riesgos legales. La decisión de Caroline podría provocar demandas si insistía demasiado. Escuché y opiné cuando era necesario. Víctor no quería una monarquía, dije finalmente. Él construyó esto con nosotros, no solo con ella. Rosa asintió. Por eso luchamos. ¿Estabilidad? Respeto. Harvey golpeó la mesa. Ella tiene el título, pero tú tienes la confianza. Te apoyamos, James. No por despecho, sino porque es lo correcto. Lo miré a los ojos, luego a Rosa, a Tom, a Priya. No solo asentían, lo decían en serio. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si ya no llevara esto sola. La reunión terminó sobre las 9. Conduje a casa, el calor del bar se desvanecía al caer la noche. El coche de Caroline estaba en la entrada, con las luces encendidas en el piso de arriba. Entré y dejé las llaves en la encimera. No bajó, pero la oí pasearse, con la voz aguda al llamar. Tomé un vaso de agua y me senté en la sala a esperar. Apareció 10 minutos después, con el teléfono aún en la mano y el rostro tenso. «Has estado ocupado», dijo, parándose en las escaleras. Me encogí de hombros, solo estaba hablando con unos amigos. Entrecerró los ojos. La junta directiva está haciendo preguntas. Los inversores también. Este es tu desastre ahora. Dejé el vaso y la miré. Lo hiciste un desastre, Caroline. Despedirme fue el origen de esto. Solo lo estoy arreglando. Se rió con amargura. ¿Limpiarlo? Los estás poniendo en mi contra. Me puse de pie, manteniendo la voz serena. No están en tu contra. Son para la compañía. Como yo. No respondió, solo se quedó mirando, con las manos ligeramente temblorosas. Sigo siendo presidenta, dijo, como si fuera un escudo. Y sigo siendo CEO ejecutora. Le respondí. Estamos juntos en esto, te guste o no. Se giró, empezó a subir las escaleras y se detuvo. Lo estás disfrutando, dijo sin mirar atrás. No lo negué. Quizás un poco, dije. Pero no fui yo quien derramó la primera sangre. Ella siguió adelante, la puerta se cerró con un clic tras ella. Me hundí en el sofá y el silencio se apoderó de mí. La junta directiva estaba inquieta, los medios de comunicación circulaban por todas partes, y la vieja guardia me acompañaba. No por un golpe de estado, sino por lo que Víctor representaba. Caroline podía luchar cuanto quisiera, pero el momento de la verdad había llegado. Y yo no pestañeaba. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas,
un tamborileo constante que armonizaba con el dolor de cabeza. El sofá se había convertido de nuevo en mi cama, y mi espalda no me lo agradecía. Caroline ya se había ido, lo cual no me sorprendió. Había sido un fantasma en la casa desde la junta directiva, evitándome como si yo fuera el enemigo en lugar de su marido. Ya no me importaba mucho. El espacio me venía bien. Me levanté, me estiré y preparé café. La alerta de noticias de mi teléfono parpadeó. Otro titular sobre Gison Dynamics. Este investiga el codicilo de confianza. Lucha de poder en el gigante tecnológico. Decía. Lo ojeé y resoplé. ¿Lucha? Quizás por ella. Por mí. Solo estaba jugando la mano que me dio Víctor. Terminé mi café, tomé mis llaves y salí. Hoy era un día importante. La junta estaba votando y yo tenía que actuar. El camino a la oficina estaba resbaladizo, los limpiaparabrisas rozaban la lluvia. Mi mente estaba en el codicilo, esa cláusula especial que había visto anoche. En caso de que el liderazgo ponga en peligro la misión de la empresa, el CEO ejecutor podría iniciar una votación de reestructuración. Estaba enterrado en jerga legal, pero era evidente. Si la maniobra de Caroline, despidiéndome, evadiendo el fideicomiso, ponía en riesgo a Gison Dynamics, podría forzar un reinicio. Llamé a Ellis al amanecer para contárselo. Es sólido, dijo con la voz ronca por el sueño. Tienes las pruebas, su carta, el lío mediático, las llamadas de los inversores. Usarlo. Lo planeé. No para derribarla, sino para nivelar el campo. Víctor quería equilibrio, no caos, y yo iba a concedérselo. Llegué temprano a la oficina, el vestíbulo estaba medio vacío, la lluvia impedía el paso a la gente. Brenda me saludó desde su escritorio, con una pila de archivos a su lado. Están preparándose arriba, dijo, señalando con la cabeza hacia la sala de juntas. Buena suerte. Sonreí, más segura de la que me sentía. Gracias. Lo necesitaré. El viaje en ascensor fue rápido, mi reflejo me miraba desde las puertas de acero, traje impecable, corbata recta, mirada penetrante. Parecía un hombre con un plan, aunque me revolvía el estómago. La sala de juntas ya bullía cuando entré. Harvey paseaba de un lado a otro, Rosa tamborileaba con el bolígrafo, los demás hojeaban las agendas. Caroline estaba de pie a la cabecera, de espaldas a mí, hablándole en voz baja a Priya desde el departamento legal. No se giró cuando me senté, pero vi que se ponía rígida. Bien, que me sintiera ahí. La reunión empezó rápido. Caroline tomó la palabra, con voz firme pero entrecortada. Hemos tenido turbulencias, dijo, con las manos apoyadas en la mesa. El codicilo del fideicomiso nos pilló desprevenidos, pero sigo siendo presidente. Mi objetivo es avanzar, nuevos proyectos, crecimiento, estabilidad. Me miró entonces, rápida y fríamente. James y yo trabajaremos juntos, según sea necesario. Parecía ensayado, como si lo hubiera practicado frente al espejo. Harvey lo interrumpió. ¿Cómo trabajar juntos? Lo despediste, Caroline. Los inversores se están yendo. Se enfureció. Eso fue un paso en falso. Ya ha vuelto. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿De vuelta cómo? El codicilo dice igualdad de poderes. ¿Cuál es la estructura? Caroline titubeó, solo un instante. Lo estamos averiguando, dijo. Me quedé callado, dejándola dudar. La sala no se lo tragaba. Demasiados ceños fruncidos, demasiados cambios de postura en las sillas. Fue entonces cuando me puse de pie. Tengo algo que decir. Dije, manteniendo un tono sereno. Todas las miradas se giraron. Las de Caroline también, estrechas y cautelosas. Saqué una carpeta de mi bolso, el codicilo y los memorandos que Víctor había escrito, cosas que había desenterrado de archivos viejos. La confianza me da la oportunidad, dije, deslizando copias sobre la mesa. Si el liderazgo pone en riesgo la misión, puedo solicitar una reestructuración. Lo estoy haciendo ahora. La habitación se quedó en silencio, como si le hubieran chupado el aire. El rostro de Caroline se tensó. ¿Qué? Exclamó.
Seguí adelante, firme en el combate. Despidiéndome sin motivo. Ocultando el codicilo. Eso no es estabilidad. Es temerario. Víctor quería una sociedad, no una adquisición. Tengo pruebas, sus notas, nuestras conversaciones. Él lo vio venir. Toqué la carpeta. Léalo. Planificó una estructura dual, presidente y director, con igual poder de decisión. Eso es lo que pido. Se oyeron murmullos. Harvey asintió. Rosa hojeó las páginas. Tom, de finanzas, garabateó notas. Caroline se puso de pie, alzando la voz. Esto es absurdo. Soy presidenta. Papá me nombró sucesor. La miré fijamente. Y me nombró CEO ejecutor testamentario. No confiaba solo en ti. Abrió la boca y luego la cerró, le temblaban las manos. Le conté el resto. Correos antiguos, actas de sesiones con Víctor, su letra garabateada sobre planes para un liderazgo equilibrado. Él construyó esto con nosotros, dije, mirando alrededor de la mesa. Ni una sola persona. Votamos ahora. Que ella siga siendo presidenta, que yo sea presidente ejecutivo. Mismo poder, visión compartida. No más secretos. La junta se inclinó, hojeando la evidencia. Caroline se recostó, agotada por la lucha. Harvey habló primero. Estoy de acuerdo con James. Esto funciona, nos mantiene firmes. Rosa asintió. Es lo que Víctor quería. Me apuntó. Uno por uno. Intervinieron, Tom, Priya y el resto. Unánimes. Caroline bajó la cabeza, hundiendo los dedos en la mesa. Bien, murmuró, apenas audible. No me regodeé, simplemente me senté, con la carpeta aún abierta frente a mí. La reunión giró hacia la logística, los cargos, los roles y un comunicado de prensa. Había ganado, pero no lo sentí como una victoria. Fue como arreglar algo que ella había roto. Cuando terminó, se quedó quieta, con la mirada perdida. Salí, y Harvey me dio una palmadita en el hombro. Bien dicho, dijo. Asentí, demasiado cansada para sonreír. Afuera había parado de llover, la ciudad relucía húmeda y nueva. Le había cortado las alas, pero no por despecho. Por la empresa, por Víctor. Ya veríamos si podía volar con rumbo recto. Conduje a casa desde la junta directiva con la radio apagada, y el silencio me permitió tranquilizarme. Se realizó la votación, Caroline siguió siendo presidenta, yo era el presidente ejecutivo, con el mismo poder asegurado. La lluvia había amainado, dejando las calles resbaladizas y reflectantes, reflejando las luces de la ciudad de una forma que casi infundía esperanza. Pero por dentro, seguía agitado. No era una victoria que quisiera perseguir, no así, no contra ella. Sin embargo, el plan de Víctor había funcionado. La compañía estaba a salvo, equilibrada, como él la había previsto. Entré en la entrada y vi su coche ya allí. Las luces de la casa estaban encendidas y brillaban suavemente a través de las ventanas. Me había adelantado, probablemente lamiéndose las heridas. No me apresuré a entrar, me quedé allí sentado un minuto, con las manos en el volante y respirando lentamente. Pase lo que pase, ya no éramos los mismos. Tal vez nunca lo seríamos. Al entrar, el aire se sentía pesado, como si contuviera la respiración. Sus tacones estaban junto a la puerta, su bolso tirado en la encimera, descuidado, no era propio de ella. Oí el tintineo de las copas desde la sala y la encontré allí, sentada en el suelo junto a la mesa de centro, con una botella de vino medio vacía a su lado. Un vaso roto yacía hecho pedazos cerca de la pared, manchando de rojo la alfombra. Ella no levantó la vista, solo miró la botella, con las rodillas encogidas como una niña. Me detuve en la puerta, sin saber qué decir. Esta no era la Caroline que conocía, no era la mujer aguda y controlada que me había sonreído con sorna hace 2 días. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Soltó una risa entrecortada. ¿Me veo bien, James? Sus ojos se posaron en mí, enrojecidos, irritados. Me acerqué y dejé las llaves. ¿Qué pasó?
Dio un trago directamente de la botella y se limpió la boca con el dorso de la mano. Tú llegaste, dijo con la voz quebrada. Tú y papá. Lo llevasteis todo. Fruncí el ceño, agachándome junto a ella, con cuidado con el cristal. No tomé nada. Tú sigues al mando de la empresa. Ella negó con la cabeza, con fuerza. No como yo quería. No como él prometió. Sus dedos se apretaron alrededor de la botella, temblando. Él nunca creyó en mí. Solo en ti. Me senté sobre mis talones, y las palabras me golpearon como un puñetazo. No es cierto, dije. Él creía en ambos. Eras su hija, te eligió para liderar. Yo solo era su mano derecha. Pero intentaste borrar eso. Me miró, con lágrimas desbordándose. ¿Por qué tenía que hacerlo? Siempre estabas ahí, arreglándolo todo, haciéndome quedar pequeña. No supe cómo responder a eso. Nunca quise encogerla. Diablos, pasé años construyéndola, cubriendo sus puntos ciegos. Pero quizá nunca lo había visto así. No estaba compitiendo, dije finalmente. Estaba ayudando. Tú fuiste quien lo convirtió en una guerra. Dejó caer la botella, el vino se derramó sobre la mesa, y se tapó la cara con las manos. Solo quería que fuera mío, susurró. Solo una vez. La habitación quedó en silencio, el único sonido era su respiración irregular. Extendí la mano, dudé y luego la puse en el hombro. No se apartó, pero tampoco se inclinó. Nos quedamos así, indecisos entre romper y remendar. Al rato, me levanté, cogí una toalla de la cocina y empecé a limpiar. Me observó en silencio mientras recogía los cristales y limpiaba la alfombra. No tienes que hacer eso, dijo en voz baja. Sí, lo hago, respondí sin mirarla. No se trataba del derrame, se trataba de avanzar, paso a paso. Cuando terminé, me senté frente a ella, con la mesa entre nosotras como una línea que no podíamos cruzar. No somos enemigas, dije. No, a menos que quieras que lo seamos. No respondió, solo miró al suelo. No la empujé. Ella necesitaba espacio y yo necesitaba aire. Me puse de pie, subí las escaleras y la dejé allí con sus pensamientos. Al día siguiente, en la oficina, las cosas cambiaron. La votación de la junta directiva había calmado las aguas, los correos electrónicos habían disminuido y los inversores se habían tranquilizado. Entré como presidente, no como un fantasma, y la gente lo notó. Brenda sonrió cuando pasé junto a su escritorio. Te sienta bien el nuevo título, dijo ella. Me reí entre dientes. Ya veremos. Caroline también estaba allí, en su oficina, con la puerta entreabierta. No levantó la vista al pasar, pero capté su mirada más tarde, rápida y cautelosa. No hablamos, todavía no, pero trabajamos. Aprobé su plan para el cuarto trimestre, y ella asintió con la cabeza al leer mi memorando de expansión. No hacía calor, pero tampoco era una guerra. Nos habíamos convertido en desconocidos respetuosos. El equipo también lo percibió, la tensión se relajó y la concentración volvió. Brenda fue ascendida a jefa de operaciones. Harvey impulsó los acuerdos en Asia, Rosa implementó un programa de DI que a Víctor le habría encantado. La empresa empezó a recuperarse, poco a poco. Las semanas transcurrieron como ese silencioso trabajo en equipo, sin fuegos artificiales. Una noche, llegué tarde a casa y encontré a Caroline en la cocina, tomando té en lugar de vino. Levantó la vista, con el rostro más suave que en meses. Está funcionando, dijo, casi sorprendida. La dualidad. Asentí, sirviéndome un vaso de agua. Sí. Lo es. Dudó un momento y añadió, lo siento. Por la carta. No era mucho, pero algo era. Yo también, dije. Por cómo resultó. No nos abrazamos, no lloramos, solo nos quedamos ahí, dejando que las palabras se asentaran. El cristal seguía roto entre nosotros, pero las puertas ya estaban abiertas, solo una rendija. Quizás eso fuera todo lo que tendríamos. Por ahora, era suficiente. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana del dormitorio, un día despejado poco común tras semanas grises.
Caroline ya estaba levantada, la oía bajar las escaleras, el tintineo de una taza en la encimera. Todo había estado tranquilo desde aquella noche en la cocina, su disculpa pendía entre nosotras como una frágil tregua. No estábamos arreglados, ni mucho menos, pero tampoco nos estábamos destrozando. Me levanté de la cama, sintiendo el peso de los últimos meses en los huesos. La empresa prosperaba, con inventario, los proyectos en marcha, y el doble liderazgo se mantenía firme. Pero era más que eso. Era el legado de Víctor, vivo y palpitante, tal como él lo hubiera deseado. Me puse una camisa y bajé, listo para afrontar lo que este día me deparara. Estaba en la cocina, tomando café, con el portátil abierto en un informe. Buenos días, dije, tomando una taza. Ella asintió, levantando la vista un instante. Buenos días. Resumen de la junta en 1 hora, virtual. ¿Te unes? Serví el café y me apoyé en la barra. Sí, conseguí algunos puntos por el empujón de Harvey a Asia. No sonrió, pero su rostro se suavizó un poco. ¿Bien? Ha estado preguntando por ti. Habíamos cogido un ritmo así, charlas cortas, pura formalidad, pero civilizada. No era el matrimonio con el que empezamos, lleno de risas y sueños trasnochados, pero algo era algo. Respeto mutuo, quizá, forjado en el fuego de todo lo que habíamos pasado. Llevé mi café a la mesa, me senté frente a ella y trabajamos en silencio hasta la llamada. La reunión transcurrió sin contratiempos, los números parecían sólidos, el plan de Rose para la DI recibió elogios, Caroline describió los objetivos del próximo trimestre. Intervine en Asia y la junta directiva me dio el visto bueno. No me replicó, simplemente añadió su opinión y seguimos adelante. Al terminar, cerró su portátil y me miró. Eso estuvo limpio, dijo ella. Sí, estuve de acuerdo. Como debe ser. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, luego se levantó y desapareció escaleras arriba. Me quedé allí, terminando mi café, pensando en lo lejos que habíamos llegado. Ni amigos ni enemigos, solo dos personas con la misma carga. Codo con codo. No fue perfecto, pero funcionó. Más tarde ese mismo día, fui solo a la oficina. Me había hecho cargo del antiguo estudio de Víctor, una pequeña habitación fuera de la planta principal, llena de sus libros y mapas. Me sentía como en casa, como si él todavía formara parte de él. Había querido revisar sus cosas, pero hoy tenía una razón. Ellis me había dejado una caja la semana pasada, efectos personales del patrimonio de Víctor, cosas que quería que yo tuviera. Aún no la había abierto, demasiado absorta en el caos. Ahora, con la situación más tranquila, la puse sobre el escritorio y corté la cinta. Dentro había archivos, fotos, una botella de su whisky favorito y una carta, de papel amarillento, con mi nombre escrito con su letra temblorosa. Sentí una opresión en el pecho al abrirla, el olor a tinta vieja me golpeó. James, empezó. Si estás leyendo esto, me he ido, y tú estás aguantando. Sabía que lo harías. Caroline tiene el corazón, pero tú tienes la cabeza. Podría pelear contigo, no la dejes ganar. No por despecho, sino por la compañía. Es más grande que ustedes dos. Si olvida lo que significa, recuérdaselo. Recuérdaselo a todos. Me recosté, asimilando las palabras. Lo había escrito hacía un año, con la fecha estampada en una esquina, mucho antes de que su corazón se desplomara. Lo había visto venir, no solo su ambición, sino también mi papel en frenarla. Lo leí de nuevo, más despacio, con su voz resonando en mi cabeza. Firme, brusco, confiado. Lo doblé con cuidado, saqué un marco de un cajón y lo colgué en la pared. Aún no era un trofeo. Solo una guía, una promesa discreta que cumpliría. Caroline pasó más tarde, llamó una vez antes de entrar. Vio el marco y se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó con tono neutral. Una carta de tu papá, dije sin girarme. Me la dejaste. Se acercó y lo leyó en silencio. La observé de reojo, su rostro no cambió, pero sus hombros se hundieron un poco. Siempre le gustaste, dijo con suavidad, sin aspereza. Sí. Respondí. A él también le gustabas. Simplemente diferente.
No discutió, se quedó allí un minuto y se fue sin decir nada más. Serví un trago de whisky Víctor y lo levanté hacia la habitación vacía. A ti, dije, y bebí. Así transcurrieron los meses. La empresa despegó, nuevos acuerdos, mercados más grandes, titulares que nos llamaban un cambio radical. Caroline conservó su puesto, dirigió el negocio con esa pasión que siempre tuvo. Yo conservé el mío, dirigiendo desde la barrera, aprobando lo que importaba. A veces discutíamos, teníamos fuertes debates sobre presupuestos o plazos, pero ya no era personal. Se trataba del trabajo, de la misión. La junta directiva se estableció, el equipo prosperó. Brenda llevó las operaciones a nuevas alturas, Harvey abrió camino en Asia, los programas de Rose ganaron premios. Ellison Dynamics no solo sobrevivía, sino que crecía, reflejando los valores de Víctor de maneras inesperadas. Una noche, estaba en la sala de juntas hasta tarde, revisando contratos. Caroline entró con el abrigo puesto, lista para irse. Se detuvo y me miró desde el otro lado de la mesa. Sin sonrisa, sin mirada fulminante, solo reconociéndome, como si por fin me hubiera visto con claridad. Eres buena en esto, dijo, casi para sí misma. Dejé el alfiler y la miré a los ojos. ¿Tú también? Pasó un latido, pesado pero no hostil. Noche, dijo ella, dándose la vuelta. Noche. Le devolví la llamada. Ella se fue y yo me quedé, envuelto en un silencio que me envolvía. El perdón aún no estaba ahí, quizá nunca lo estaría, pero esto estaba cerca. Silencio, confianza, una carga compartida. La última palabra de Víctor nos mantuvo unidos y por ahora, eso era todo lo que necesitábamos.